Hicimos una adaptación a la región, una medición que está publicada en el año 2010, para el año 2007, desarrollamos una guía metodológica para la medición de la pobreza infantil en la región, talleres de capacitación. Últimamente hemos ya querido no solamente sacar una fotografía, que fue lo primero que hicimos, sino ver la evolución y tendencia de la pobreza infantil multidimensional en la región. Publicamos un resultado de ese trabajo en el Panorama Social de América Latina del año 2013, que salió hace un par de meses, y complementamos los estudios de diagnóstico sobre la pobreza infantil en la región con estudios sobre políticas públicas dirigidas a la infancia para la superación de la pobreza y políticas públicas de protección social a la infancia. Yo necesito decirles que nosotros tratamos de hacer un esfuerzo de que el decir que hacíamos una medición de la pobreza infantil desde un enfoque de derechos no quedara solo en la retórica. Y entonces nos enfrentamos a la necesidad de ver de que los principios de los derechos humanos, de universalidad, por ejemplo, de interdependencia, de intersectorialidad, de exigibilidad, de adaptabilidad, de pertenencia cultural, estuvieran presentes en nuestras decisiones metodológicas. Y esto no ha sido, y les decía yo que quería compartir con ustedes algunas de nuestras preguntas y algunas de nuestras dudas, porque no ha sido fácil, porque en cierta medida nos alejamos de la tradición que la propia institución, o sea que la propia CEPAL tiene de medición de la pobreza para la América Latina y el Caribe, que es una tradición por una parte de medición de pobreza monetaria, o sea de ingresos por los hogares, y por el otro lado una medición por necesidades básicas insatisfechas. ¿Eso qué significó? Tomar, ya dije, una serie de decisiones que solamente quiero compartir y que obviamente pongo al debate o a la discusión o por lo menos a la reflexión. La primera cosa que pensamos fue que en verdad cuando nosotros hablamos de la pobreza multidimensional, y así definimos a la pobreza infantil como pobreza por privaciones múltiples y estamos hablando de pobreza absoluta, la dimensión de ingresos de los hogares era una dimensión aparte, que no era constitutiva de la pobreza infantil en sí misma. Esto no significaba, como ya les dije, por una parte alejarnos de una tradición metodológica, teórica que teníamos en la institución, pero lo que nos llevó entonces a tratar de hacer un esfuerzo de hacer dialogar ambas metodologías, y ahora voy a compartir con ustedes qué resultado nos da eso. Por el otro lado, los indicadores que había desarrollado la UNICEF con la Universidad de Bristol eran indicadores para el estudio mundial y por lo tanto que tenían que ser compartidos por todos los países del mundo. Entonces nosotros hicimos un esfuerzo de la adaptación a la región, la adaptación a América Latina de estos indicadores de Bristol, siguiendo el principio de pertinencia sociocultural del ejercicio del derecho. En este caso, pensando que la forma en cómo se ejerce los derechos a la nutrición, a una vivienda digna, al agua potable, al saneamiento, a la educación y a la información en América Latina y cómo se expresa eso, no solamente a través de los servicios, sino a través de distintas materialidades, no tenía por qué coincidir, por ejemplo, con lo que sucede en África, de hecho no coincide, o en Asia o en otras partes del mundo. Esto también, como nosotros nos pusimos esta especie de camisa de fuerza, pero que fue muy desafiante, de hacer dialogar ambas metodologías, también nos llevó a adaptar la metodología de Bristol, que tenía un solo umbral, a 2 umbrales, para tener la capacidad de, así como cuando nosotros hablamos de pobreza monetaria, hablamos de hogares en situación de indigencia y hogares en situación de pobreza y hogares no pobres, poder también hablar de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza infantil severa, de pobreza infantil total, o sea, y niños y niñas y adolescentes no pobres desde la perspectiva multidimensional. Ahora, todos nosotros sabemos que los derechos humanos, el principio de universalidad es central.
O sea, que eso significa que todos y cada uno de nosotros tenemos los mismos derechos. Y por lo tanto, todos y todas los niños y las niñas y los adolescentes tienen los mismos derechos, sea cual sea la situación en la que ellos se encuentran, sea cual sea el hogar donde vivan, sea cual sean, si viven en lugares urbanos o rurales. Y esto también nos llevó a separarnos de la tradición de medición nuestra para decir que el umbral era el mismo, por ejemplo, en zonas urbanas y rurales. Porque uno se podría preguntar, bueno, pero resulta que no es así. Bueno, no es así porque la realidad de las zonas rurales en América Latina, uno le pondría una restricción al derecho mucho mayor, pero la pregunta es, si yo soy un niño o una niña rural, ¿no importa que no tenga agua potable? Si soy urbano sí importa y mucho. ¿Ah? Y tengo una privación y la violación de un derecho. Bueno, entonces esto otra vez nos lleva a hacer consideraciones de carácter nacional y ya digo, utilizando el mismo umbral. Todas cosas muy discutibles, pero sumamente yo creo que interesantes. Por el otro lado, dada la indivisibilidad de los derechos, que es otro principio de los derechos humanos, en general cuando se habla para identificar quién es un niño o una niña pobre, o quién es un pobre, una persona pobre, se suelen hacer distintas decisiones. Decir, bueno, un pobre es aquella persona que tiene 2 o más carencias, ¿no? A partir de 2 empieza a ser pobre. O un pobre es una persona que se encuentra en una situación debajo de una línea de pobreza X, o una persona que no alcanza a los $2 diarios, por ejemplo. Pero resulta que cuando nosotros dijimos, tenemos una serie de dimensiones, ¿cuántas dimensiones son necesarias para considerar a un niño, una niña, un adolescente pobre? ¿Cuántas? Y ahí empezamos a ver, y entonces la pregunta era, ¿cuál de esas cuántas dejamos fuera? Y entonces, desde un enfoque de derechos, está la posición, yo diría, radical, de decir, con una privación, con la violación de un derecho, un niño o una niña es pobre desde la perspectiva, ya digo, multidimensional que nosotros estamos trabajando. Esto, ya digo, indudablemente, por una parte, había muchas personas que nos decían, esa decisión va a tener consecuencias con una sobreestimación de la pobreza infantil. Van a encontrar, o sea, porque si no, todos los niños van a ser pobres. Y después les voy a mostrar yo qué sucede con esto. También la pregunta es, no solamente porque no es solamente con un derecho ya violado o una privación ya se considera pobre, sino porque ¿quién me va a decir a mí cuál es el derecho más importante? Por lo menos yo no voy a ser quien. Desde un enfoque de derechos humanos, yo no puedo decir que el derecho a la educación es menos o más importante que el derecho al agua potable. O no puedo decir, entonces si me violaron el derecho o tengo una privación en el derecho a la educación o en el derecho al agua potable, soy menos pobre que uno que tiene privación en otro ámbito. Y entonces eso también contribuyó a esta especie de decisión, ya digo, radical, que tiene consecuencias metodológicas y que luego tiene consecuencias en la medición. Y luego, la otra cosa que sí pudimos ver era que con los indicadores que estábamos utilizando, con esta adaptación del trabajo que se había hecho desde la Universidad de Bristol, teníamos la capacidad de medir la evolución a través del tiempo y por lo tanto tendríamos una especie de capacidad también de poder hacer un seguimiento del ejercicio de derechos en la medida de ver la realización progresiva, que es otro principio de los derechos humanos. La próxima.
Como se darán cuenta, el tema no es fácil, es muy entretenido y sobre todo lo que hace es nos abre una serie de consultas y de preguntas. No los voy a aburrir con los aspectos metodológicos propiamente tales, pero bueno, en esta diapositiva aquí yo les muestro que tomamos por un lado el enfoque o método de las privaciones múltiples, del que les venía hablando, el enfoque monetario y hacemos dialogar ambos enfoques. La próxima. Aquí es difícil de leer, pero solamente es para decirles, cuando nosotros hablamos de pobreza infantil, construimos un índice que tienen contemplada estas dimensiones que son en el área de nutrición, de saneamiento, de acceso al agua potable, saneamiento, que es conexión a sistemas de alcantarillado, vivienda, educación e información. Nosotros, como forma parte de nuestro trabajo, necesitábamos tener estudios de carácter comparable y para ello necesitábamos también de fuentes de información que sean comparables. Como al mismo tiempo queríamos hacer este diálogo con el método de ingresos, las encuestas de hogares de cada uno de los países de la región, que hay en todos los países de la región, eran lo que nos permitía tratar de hacer un diagnóstico de la pobreza infantil en la región de carácter comparable. Entonces, en primer lugar, usamos las encuestas de hogares, pero resulta que las encuestas de hogares no preguntan sobre todo y no tenemos información sobre la nutrición. Y ahí acudimos a las encuestas de demografía y salud, que son las DHS, y las MICS, que son las encuestas que lleva a cabo UNICEF. Al mismo tiempo, en muchas de las tradiciones de medición, cuando uno establece los umbrales o dice, a ver, ¿cómo vamos a establecer quién es más o menos pobre o cuál es la severidad? Si esa pobreza, esa privación es severa o moderada. Y ahí, después de largas discusiones, de recoger lo que estaba en la literatura, fuimos también a lo que se hace en cada uno de los países, en consultas con las oficinas nacionales de UNICEF y, por supuesto, con las oficinas nacionales de la CEPAL y las oficinas subregionales. Fuimos construyendo lo que consideramos umbrales moderados y severos de privación en cada una de estas dimensiones que nos iban a permitir determinar si había niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza extrema o en pobreza total, de acuerdo a lo que está consensuado, podríamos decir, en cierta medida dentro de la comunidad de políticas públicas y de medición de la pobreza. Quiero que ustedes miren, sí, la última columna donde hablo de unidad de análisis, porque ahí ustedes pueden ver que en algunos casos tenemos como unidad de análisis los propios niños y niñas y en otros casos los hogares. Y esto es otro debate. La próxima. Me voy a los resultados. Ahí ustedes tienen un gráfico que muestra en el lado izquierdo los resultados de la pobreza infantil multidimensional y en el lado derecho los resultados de la pobreza por ingreso de los hogares. Me parece sumamente, esto es para la última información que tenemos, alrededor del 2011, y entendemos que en la región, estamos hablando de 17 países para los cuales hay información, aproximadamente 70 millones y medio de niños, niñas y adolescentes están en situación de pobreza, lo que representa el 40.5%. Y de estos niños, 28.3 millones de ellos están en situación de pobreza extrema, o sea, 1 de cada 6, lo que representa el 16%. Lo interesante es que si ustedes se fijan en las barras superiores, en ambos casos, desde el punto de vista de la medición a nivel regional, los resultados de la medición multidimensional y de los resultados de la medición por ingresos no difieren sustancialmente, lo que nos alivió de una manera tremenda, porque nos diría que no estaríamos necesariamente sobreestimando cuando hacemos una aproximación por privaciones. Cuando analizamos país por país, yo estoy segura que ustedes ya encontraron México, sí encontramos diferencias más pronunciadas entre la medición por multidimensional y la medición por ingresos. La próxima, por favor.
Ahora, ¿qué es lo que pasó en la última década? Que nos interesa ver cómo ha evolucionado la pobreza infantil. Y entonces nos fuimos a hacer un diagnóstico para el 2000, y la actualidad. Y ahí nos dimos cuenta que por el índice de pobreza infantil hay un descenso en la década en la región, entre el 2000 y el 2011, un descenso que nos muestra y que refleja en cierta medida una voluntad política expresada a partir de políticas públicas concretas que ha llevado a que haya menos niños, niñas y adolescentes que se encuentren privados en algunas de las dimensiones consideradas en el índice. La reducción, eso sí, en la pobreza extrema es menor que en la pobreza total. Y esto nos está llevando o nos apela a que hay núcleos duros, ¿no es cierto?, cuando hablamos de pobreza severa, y que a lo mejor nuestras políticas públicas, más allá de pensar en ser focalizadas, tendrían que estar pensadas o dirigidas para que en el marco de políticas universales estén preocupadas de poder soltar esos nudos de pobreza extrema. La próxima. Nos interesaba ver, y quisiera compartir con ustedes, el comportamiento de las dimensiones, o sea, cuáles son aquellas que en las que hemos mejorado, en las que se supone que hemos tenido políticas públicas con efectos positivos sobre la disminución de las privaciones, y aquellas en las cuales no hemos mejorado tanto. Me parece, sí, lo más importante destacar que cuando nosotros miramos el comportamiento de las distintas dimensiones, la identificación de los niños y niñas que son pobres en esas privaciones, nos damos cuenta que la infancia en la región enfrenta severos problemas vinculados con la vivienda, con el agua, el saneamiento y con la eliminación de excretas. O sea, ahí hay un desafío. Generalmente, cuando pensamos en los niños y las niñas, lo primero que se nos ocurre en la cabeza es salud. Y creo que hay políticas de infancia que tienen que empezar a expandirse y a mirar el cumplimiento de los derechos a través de las políticas públicas desde una mirada no solamente sectorial, sino transversal. La próxima. Aquí quiero mostrarles, porque me parece muy interesante, qué es lo que pasa cuando combinamos ambos métodos. Resulta que cuando nosotros miramos a los niños de la región, encontramos que el 60%, lo que es muchísimo de los niños, se ve afectado por una u otra forma de pobreza, o sea, pobreza por privaciones de derechos o pobreza por insuficiencia de ingresos en sus hogares. Y solo 16% de los niños se ven afectados en sus derechos sin que en sus hogares tengan insuficiencias de ingresos. Y esto nos complejiza muchísimo las políticas públicas. ¿Por qué? Porque no es solamente, y nos hace mirar los programas de transferencia condicionada desde otra perspectiva, los programas que van dirigidos hacia el mercado laboral de los padres y las madres de estos niños, y nos lleva a pensar que cómo se distribuyen las distintas formas de pobreza y las distintas necesidades y sobre todo las distintas respuestas de política que tiene que haber en nuestra sociedad. Ahora, los que indudablemente estamos en una deuda tremenda son aquellos niños y niñas que se ven afectados de manera simultánea por violación de derechos, o sea, por privaciones múltiples y por insuficiencia de ingresos. O sea, en sus hogares no hay recursos y aparte el sistema, o sea, las políticas públicas no tienen ninguna capacidad de ofrecerle condiciones de vida y de un bienestar respetable. Esta es la última, lo prometo. Solamente, indudablemente, frente al diagnóstico de la pobreza que he compartido con ustedes, los desafíos son múltiples. En una transparencia y en una slide no es la intención de agotarlos para nada. Me gusta muchísimo que la primera frase que yo puse coincida con lo que Alberto nos compartió antes, porque yo creo que las políticas y el pensar en esto de hacer de la infancia una prioridad tiene que ver de entender y concebir a la infancia de otra manera. Y lo primero es partir porque no es un momento cuyo valor reside en ser preparatorio de ser adultos.
O sea, la infancia no es el futuro de los países, ¿no? Esa retórica que uno escucha, la infancia es presente. Los niños y las niñas y adolescentes son el hoy, no son el mañana, son el mañana de otra cosa. Y esto significa que el Estado debe velar por los derechos de la infancia, independientemente del costo de los programas para garantizarlos o de su potencial tasa de retorno. Y esto me parece importante, porque yo les digo, desde un enfoque de derechos, ¿ya? Satisfacer las necesidades y el ejercicio de los derechos de la infancia no es barato, no es gratis. Implica un tema de priorización y me parece a mí que tenemos que dejar de pensar en los niños como ese retorno a futuro económico, o sea, que van a ser personas productivas, cuánto nos van a dar a la sociedad, o sea, pensar solamente en ese retorno económico. Hay una serie de medidas que yo puse ahí, ya digo que son sumamente generales, que creo que se enmarcan dentro de estas tres premisas y que tiene que ver con que garantizar el ejercicio de los derechos de los niños está muy vinculado con garantizar el bienestar y el derecho a vivir una vida libre de pobreza. Muchísimas gracias. Gracias Nieves por estas reflexiones, lo cual nos hace en un instituto dedicado a la dimensión electoral de la democracia, pero por supuesto, como decíamos, con atribuciones para potenciar y encabezar, digamos, los ejercicios de educación cívica, que la democracia sí, sin duda, tiene una dimensión esencial que es electoral, pero que el ejercicio pleno de esa dimensión no pasa solo por los derechos, por la garantía de los derechos políticos, sino que el efectivo ejercicio de estos derechos depende de la satisfacción y del cumplimiento de otros derechos, los derechos que podríamos, utilizando alguna expresión, asumir como las condiciones y las precondiciones de la democracia. Y porque me sentí un poco aludido, quiero enfatizar lo que yo decía hace un rato. Los niños de hoy son los ciudadanos del mañana, pero no que no tengan su valor y la necesidad de una atención como el presente, como bien decías, Nieves. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra finalmente a Alejandro Acosta, quien es director general del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. Por favor, Alejandro, gracias. Primero que todo, reiterar los agradecimientos al IFE por haber facilitado este valioso encuentro de distintos investigadores de América Latina. CINDE es un centro de investigación y desarrollo en Colombia enfocado en temas de niñez, familia, juventud, educación y desarrollo humano, que se dedica a procesos de investigación, a generar innovaciones, a hacer labores de incidencia y abogacía, y para todo eso tiene un programa de formación de talento humano que adelantamos desde trabajo con niños o padres o agentes cuidadores de los niños hasta programas de posgrado. Tenemos unas maestrías, un doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud y un curso postdoctoral con varias universidades latinoamericanas, una de las cuales es de México, el Colegio de la Frontera, con quien estamos trabajando en esto. Yo los comentarios finales quisiera centrarlos en 4 puntos respecto a los cuales hemos venido levantando una serie de inquietudes en el seminario que estamos realizando. El primero es tomar como punto de partida el hecho de que los niños y las niñas son sujetos plenos de derechos y en ejercicio de estos. Y a eso me quiero referir en las inquietudes a plantear. El segundo tema que quiero trabajar es qué relación tiene esto con la construcción de ciudadanía, la democracia y la educación. Y qué relación tiene la democracia entonces con la pobreza infantil en el contexto actual de América Latina. Para terminar con unas reflexiones de hacia dónde podemos movernos después de esta reflexión. Una cosa muy importante que tenemos en este momento es que hay una gran discusión en la filosofía que está recuperando la filosofía política, la filosofía moral,
las relaciones de la reflexión filosófica con las ciencias sociales. Hay un proceso de reestructuración de las ciencias sociales con la claridad de que los paradigmas dominantes no han tenido la capacidad de comprensión, de interpretación y de apoyar la toma de decisiones para evitar que enfrentemos a nivel global las situaciones que estamos enfrentando. Y en todas estas reflexiones filosóficas y de las ciencias sociales, así como las reflexiones de política, se está reconociendo que los niños y las niñas son sujetos de derechos económicos, sociales, culturales, políticos, civiles, etc. Sin embargo, las representaciones que existen a nivel de la sociedad en los diferentes niveles de ciudadanía, como lo han demostrado autores como Schiller y otros, son claramente restringidas. Y eso hace que las prácticas disten mucho de lo que los discursos están planteando todavía, y que tengamos figuras como la patria potestad instalada en las legislaciones de muchos países y en las prácticas de muchos países. Y por eso tenemos que reflexionar en este tema de la construcción de políticas públicas e infancia, en esa distancia que existe entre lo que estamos reconociendo en el conocimiento y formulando en las políticas, con lo que son las prácticas, algunas de cuyas consecuencias se ven en las inquietudes que los niños expresan claramente en la consulta. En ese sentido, es que esto tiene implicaciones para la democracia, pues el avance de la convención en el sentido de que se escuche la voz de los niños tiene, como se explicaba, el correlato lógico de que los adultos tomemos decisiones que incorporen esa voz de los niños y que en las decisiones se considere de qué manera van a afectar a los niños. Pero hay dos cosas adicionales que son muy importantes y que en la discusión de estos días se están resaltando con mucha importancia. Es que dentro de ese llamado que hacía Mónica a que hay una parte en este tipo de ejercicios de consulta que es de carácter educativo, como todo